Es fascinante cómo el mundo acepta cualquier teoría absurda sin cuestionar, pero cuando se trata de Jesús, la duda se vuelve obligatoria. Como si la historia de hace 2000 años fuera negociable. Como si millones de personas hubieran construido su fe sobre una mentira colectiva que nadie detectó. Pero aquí está la verdad incómoda para los escépticos: la arqueología no perdona. Las piedras no mienten. Los documentos antiguos no se inventan solos. Y cuando excavamos el pasado, lo que encontramos no son leyendas vagas. Encontramos nombres, fechas, lugares. Encontramos evidencia sólida de que Jesús de Nazaret caminó sobre esta tierra, cambió el curso de la historia y dejó marcas físicas que todavía podemos tocar hoy. Nosotros, los cristianos, no necesitamos argumentos para pelear. Necesitamos argumentos para evidenciar. Porque la fe no es ciega cuando está respaldada por hechos. Así que hoy vamos a analizar la evidencia arqueológica que confirma la historia de Cristo. Y te advierto, algunas de estas pruebas son tan contundentes que van a dejar sin palabras hasta al más escéptico. Pero antes de entrar en esta historia increíble, bendícenos con tu suscripción y tu like, y continúa siendo bendecido con nuestros contenidos. Pasemos inmediatamente a los hechos. Para que entiendas el peso de este primer descubrimiento, primero necesitamos entender qué es exactamente un osario. En el siglo I, específicamente entre los años 20 y 70 después de Cristo, los judíos en Jerusalén practicaban una costumbre funeraria muy particular. No dejaban los cuerpos enterrados para siempre ocupando espacio valioso en las cuevas. Después de aproximadamente un año, cuando solo quedaban los huesos limpios, la familia los recogía cuidadosamente y los colocaba en una caja de piedra caliza. Esta práctica duró relativamente poco tiempo en la historia, y es exactamente eso lo que nos da una datación precisa y confiable. Esta caja particular pertenece a ese periodo exacto, pero lo que hace que esta caja específica sea tan extraordinariamente valiosa no es la piedra en sí misma. Es lo que está escrito en ella. En el lateral hay una inscripción cuidadosa en arameo, la lengua que se hablaba comúnmente en Judea en aquella época precisa. La frase es simple, pero absolutamente explosiva: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Puede parecer solamente una lista de nombres comunes de aquel tiempo, pero aquí está el detalle que lo cambia todo completamente. Los arqueólogos ya han encontrado miles de osarios de ese periodo. La norma establecida era citar el nombre del fallecido y el nombre del padre. Mencionar a un hermano en la inscripción era algo rarísimo, estadísticamente inusual. Esto solo sucedía si ese hermano era una figura extremadamente importante, alguien que definiera la identidad de aquella familia ante la sociedad. Entonces piensa en la probabilidad estadística. ¿Cuál es la posibilidad real de que en el siglo I existiera un hombre llamado Santiago, que tuviera un padre llamado José y un hermano llamado Jesús, y que ese hermano fuera tan famoso que necesitara ser citado en la inscripción? Los expertos calcularon esto meticulosamente. La probabilidad de que sea solo una coincidencia es estadísticamente minúscula, casi imposible. Claro, cuando este descubrimiento salió a la luz pública, el mundo académico se incendió en debate. Hubo mucha desconfianza inicial. ¿Será que es falso? ¿Será que escribieron hermano de Jesús recientemente solo para vender la antigüedad a precio alto? El osario pasó por uno de los procesos de verificación más rigurosos de la historia de la arqueología. Fue llevado literalmente a juicio en Jerusalén. Fueron 7 años intensos de análisis científico. Los geólogos examinaron microscópicamente la pátina, esa fina capa de envejecimiento natural que se forma sobre la piedra a lo largo de los siglos. El veredicto fue técnico, científico y decisivo. La pátina estaba dentro de las letras de la inscripción. Es decir, la frase hermano de Jesús fue tallada en la misma época que el resto del texto, hace 2000 años. No fue añadida después. Esto se alinea perfectamente con la historia registrada. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, registró que Santiago, hermano de Jesús, fue ejecutado en Jerusalén alrededor del año 62 o 63 después de Cristo. La fecha de la caja coincide. Los nombres coinciden.
El contexto social coincide. Tenemos aquí, muy probablemente, la tumba del hombre que lideró la iglesia de Jerusalén y que creció en la misma casa que Cristo. Es la arqueología confirmando el texto bíblico de manera contundente. Estamos ahora debajo de la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Mientras allá arriba, en el Coliseo y en el Foro, los romanos celebraban a sus emperadores y dioses de mármol, en el subsuelo oscuro, una revolución silenciosa estaba ocurriendo. Estamos hablando de las catacumbas de Roma. Imagina una red de túneles excavados a mano en la roca volcánica, extendiéndose por cientos de kilómetros. Era húmedo, oscuro y claustrofóbico. Pero entre los siglos II y IV, durante los peores momentos de la persecución brutal, este fue el refugio de la fe cristiana. A diferencia de los romanos que quemaban a sus muertos, los cristianos enterraban sus cuerpos, pues creían en la resurrección física traída por Jesús. Y es en las paredes de estos pasillos estrechos donde encontramos la próxima prueba poderosa. Si iluminas estas paredes con una antorcha, no verás el miedo a la muerte. Verás una explosión de arte y esperanza centrada en una única persona, Jesús. Los arqueólogos encontraron miles de inscripciones. Son simples, muchas veces escritas con prisa, o por personas sin mucha educación formal, pero el mensaje es consistente. Jesús es el Cristo. Cristo es vida. Vivas en Dios Cristo. Pero lo más fascinante aquí no son solo las palabras directas. Son los códigos secretos. Como ser cristiano era un crimen castigado con muerte, ellos desarrollaron un lenguaje secreto visual. ¿Ves el dibujo de un pez? Para un soldado romano era solo decoración. Para un cristiano era una contraseña. En griego, la palabra pez formaba las iniciales de la frase Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Ves un ancla? Parece un símbolo de marinero, ¿cierto? Pero mira bien. El ancla contiene una cruz escondida. Era una forma de dibujar la crucifixión sin ser arrestado. ¿Ves la imagen del buen pastor? Un joven cargando una oveja en los hombros. Mientras que el arte romano exaltaba la fuerza bruta y la guerra, el arte de las catacumbas exaltaba a un Jesús que cuidaba, que protegía, que bajaba hasta la oscuridad para buscar a quien estaba perdido. ¿Qué prueban las catacumbas? Ellas prueban que la identidad cristiana ya estaba totalmente consolidada e inquebrantable mucho antes de que la iglesia tuviera poder político. Nadie baja a la oscuridad rodeado de cadáveres para adorar una leyenda o una metáfora filosófica. Ellos estaban allí porque creían que Jesús era real y que él había vencido a la muerte que los rodeaba. Allá arriba, Roma intentaba borrar el nombre de Jesús. Allá abajo, su nombre era la única luz que existía. La próxima prueba viene del lugar más improbable posible. No fue encontrada en un templo dorado o en la biblioteca secreta de un rey. Fue encontrada literalmente en la basura antigua. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, arqueólogos comenzaron a excavar un lugar llamado Oxirrinco, en Egipto. Básicamente era el basurero de la ciudad antigua. Durante siglos, los habitantes tiraron allí sus recibos, cartas personales, listas de impuestos y libros viejos que ya no querían. Afortunadamente, el clima seco del desierto preservó estos papeles. En medio de montañas de basura antigua, los investigadores encontraron un fragmento minúsculo de papiro que recibió el código técnico Oxirrinco 840. La datación de este pedacito de papel es impresionante. Fue escrito entre los años 150 y 200 después de Cristo. Estamos hablando de un documento que circulaba poquísimo tiempo después de la era apostólica, tal vez apenas un siglo después de la crucifixión. ¿Y qué está escrito en él? No es una receta de pastel o un cobro de deuda. Es un diálogo. Y el personaje principal de ese diálogo es Jesús de Nazaret. El texto, que no está en la Biblia canónica, narra un episodio donde Jesús entra al templo de Jerusalén con sus discípulos. Allá adentro es confrontado por un sumo sacerdote fariseo. Este líder religioso acusa a Jesús de haber entrado en un lugar sagrado sin haber hecho el ritual de purificación correcto con agua. La respuesta de Jesús en el papiro es cortante y típica. Él le pregunta al sacerdote si él estaba puro. El sacerdote dice que sí, pues se bañó en una piscina específica. Entonces Jesús responde con una autoridad impresionante, diciendo que aquella agua era apenas física, donde perros y cerdos también son arrojados, pero que la verdadera pureza era la interior, la espiritual. ¿Por qué este pedazo de basura antigua es un tesoro histórico? Porque tiene exactamente el mismo estilo, la misma voz y la misma autoridad que vemos a Jesús usando en los 4 evangelios de la Biblia. Si leyeras este texto sin saber el origen, jurarías que es un pasaje de Mateo o Lucas. Esto prueba que las historias sobre las enseñanzas de Jesús, sus enfrentamientos con las autoridades religiosas y su personalidad marcante no fueron invenciones que surgieron siglos después.
Este papiro muestra que los relatos sobre lo que Jesús dijo y cómo actuaba ya circulaban intensamente muy temprano. Es un testigo independiente de que el retrato que tenemos de Jesús hoy es el mismo retrato que las personas tenían poco después de que él pasó por aquí. Para la próxima prueba necesitamos ir a un lugar irónico. Este descubrimiento no ocurrió en una universidad prestigiosa o en una excavación planeada por décadas. Ocurrió, créelo si quieres, dentro de una prisión de máxima seguridad. En 2005, reclusos de la prisión de Meguido en Israel estaban ayudando en una obra de expansión cuando las palas golpearon algo duro y colorido. Se detuvieron, limpiaron el polvo y lo que vieron conmocionó al mundo arqueológico. Habían encontrado el piso de la iglesia cristiana más antigua jamás descubierta en el mundo. El mosaico de Meguido data del año 230 después de Cristo. Para que te hagas una idea de la importancia de esto, el Imperio Romano todavía perseguía a los cristianos. El cristianismo era ilegal. Aún faltaban casi 100 años para que el emperador Constantino legalizara la fe y convocara el famoso Concilio de Nicea. Y es aquí donde este descubrimiento destruye una de las mayores teorías de la conspiración modernas, que los primeros cristianos veían a Jesús solo como un profeta mortal y que él solo fue transformado en Dios por un decreto político siglos después. El suelo de Meguido prueba que eso es mentira. En el centro del mosaico hay una inscripción griega preservada perfectamente. Dice que una mujer llamada Akeptus donó aquella mesa de comunión en memoria de Dios Jesucristo. Está escrito en el suelo, en piedra, un siglo antes de que la iglesia se organizara como poder. Aquellos cristianos primitivos que se reunían escondidos bajo riesgo de muerte ya adoraban a Jesús como el propio Dios. No fue una invención tardía. Era la esencia de la fe desde el inicio. Pero el mosaico nos cuenta más. Nos muestra quiénes eran esas personas. Además de la mujer Akeptus, que aparece como una benefactora importante, lo que ya era revolucionario para la época dando protagonismo femenino, tenemos otro nombre, Gaianus. La inscripción lo identifica como un centurión romano, un oficial del ejército. Esto es fascinante. Tenemos un oficial de Roma, el mismo imperio que mataba cristianos, usando su propio dinero para financiar la iglesia. Esto muestra cómo el mensaje de Jesús se estaba infiltrando en todas las capas de la sociedad, inclusive dentro del ejército que debía suprimirla. Y un último detalle visual. No hay cruces en el mosaico. En aquella época la cruz todavía era un instrumento de tortura muy reciente y traumático. El símbolo que usaron fueron 2 peces. Y el centro de la sala no era un altar elevado para sacrificios como en los templos paganos, sino un espacio para una mesa. Su culto era una comida. Era la comunión. Esta iglesia de piedra es una cápsula del tiempo que nos muestra el cristianismo puro, antes de los palacios y las catedrales, mujeres liderando, soldados convirtiéndose y Jesús siendo adorado como Dios. Esta evidencia fue encontrada en el Monte Palatino en Roma, en un edificio que servía como escuela para los siervos del emperador o tal vez un cuartel para soldados. Alguien hace siglos tomó un objeto puntiagudo y rayó el yeso de la pared para hacer una broma de mal gusto contra un colega. El dibujo es tosco, casi infantil. Muestra a un hombre crucificado. Pero hay un detalle grotesco. Ese hombre en la cruz tiene cabeza de burro. Al lado de la cruz hay un joven dibujado con la mano levantada, un gesto antiguo que significaba alabanza o adoración. Y abajo, una frase mal escrita en griego: Alexámenos adora a su Dios. Este es el grafito de Alexámenos. Es considerado por muchos historiadores como la representación visual más antigua de Jesús en la cruz que existe en el mundo. Y es una caricatura. ¿Por qué esto es una prueba histórica tan poderosa? Primero, porque nos muestra cómo el mundo romano veía el cristianismo en el inicio. Para ellos, la idea de adorar a un hombre que fue ejecutado como un criminal en la cruz era ridícula. La cruz era un símbolo de vergüenza, de derrota, reservada para esclavos y bandidos. Decir que el Salvador del mundo murió clavado en una cruz le sonaba como una estupidez. Por eso la cabeza de burro. Era la forma romana de llamar idiotas a los cristianos. El autor de ese dibujo quería humillar al joven Alexámenos. Pero sin saberlo, terminó dejándonos una de las mayores evidencias de la historia. El grafito confirma 3 hechos cruciales. Confirma que cristianos reales vivían en Roma en el siglo II. Confirma que el centro de su fe era la crucifixión de Jesús. Y lo más importante, confirma que Jesús era adorado como Dios. Pero la historia tiene un final emocionante. En una sala cercana, los arqueólogos encontraron otra inscripción, probablemente escrita por el propio muchacho que fue objeto de la broma. Su respuesta fue corta y digna: Alexámenos es fiel. Es una imagen poderosa. Un joven solo, rodeado por la burla de la mayor potencia del mundo,
manteniendo su fe registrada en la pared. Ahora vamos a las fronteras polvorientas del Imperio Romano, en la región que hoy conocemos como Siria, cerca del río Eufrates. Estamos hablando de ciudades antiguas como Dura Europos y Palmira. Eran lugares de comercio, de mezcla de culturas, pero también lugares donde la vida era dura y la muerte estaba siempre cerca. Y fue en los cementerios de esas ciudades, datados del siglo III, que la arqueología encontró una de las pruebas más humanas de la existencia y de la divinidad de Jesús. Imagina caminar por estas tumbas antiguas. No encuentras grandes monumentos de mármol pulido. Encuentras piedras simples, marcando el lugar donde padres enterraron hijos, donde maridos enterraron esposas. Lo que está escrito en esas piedras no son discursos largos. Son gritos de esperanza. Las inscripciones dicen cosas como, victoria en Jesucristo, aquel que descansó en Cristo, Jesús ten misericordia. ¿Por qué estos epitafios, estas frases de tumba, son evidencias históricas tan valiosas? Primero, porque nadie miente en la lápida de quien ama. Cuando entierras a alguien querido, escribes tu verdad más profunda. Escribes aquello que te da esperanza de ver a la persona de nuevo. Además, estas inscripciones muestran una valentía silenciosa. Recuerda, el Imperio Romano exigía lealtad total a sus dioses y al emperador. Al grabar Jesucristo en la piedra, aquellas familias estaban diciendo, nuestro destino eterno no pertenece a Roma, pertenece a Jesús. Ellos definieron la identidad de sus muertos no por la profesión o por la ciudad donde vivían, sino por estar en Cristo. Hasta ahora hemos mirado piedras, huesos y paredes. Todo eso es arqueología. Pero ahora la investigación cambia de escenario. Vamos a abrir los libros de aquellos que históricamente más motivos tenían para borrar la memoria de Jesús. Estamos hablando del Talmud judío. Para quien no lo sepa, el Talmud es una colección gigantesca de escritos rabínicos, compilados entre los siglos III y V. Contiene leyes, tradiciones y debates religiosos de los judíos. Y aquí está el punto crucial. Los autores de estos textos no eran admiradores del cristianismo. Al contrario, veían el movimiento cristiano como una herejía peligrosa. Los rabinos antiguos podrían haber elegido el camino más fácil, decir que Jesús nunca existió. Podrían haber dicho que era una leyenda, un mito inventado por pescadores locos. Eso habría acabado con el cristianismo de raíz. Pero no hicieron eso. No podían, porque la existencia de Jesús era un hecho demasiado público como para ser negado. En vez de eso, el Talmud menciona a Jesús, varias veces. Y lo que dicen es fascinante. Primero, confirman su muerte. Un texto famoso del Talmud, Sanedrín 43a, dice que Jesús fue ejecutado en la víspera de la Pascua. Eso coincide perfectamente con la cronología de los evangelios. Segundo, y más impresionante, intentan explicar cómo Jesús atraía a tantas personas. El texto dice que fue condenado porque practicaba hechicería y engañaba a Israel. Detente y piensa en el peso de esa frase. La Biblia dice que Jesús hacía milagros por el poder de Dios. El Talmud dice que Jesús hacía hechicería. Nota que los enemigos no niegan lo sobrenatural. No dicen, él fingía hacer milagros. Admiten que cosas inexplicables sucedían a su alrededor. Para el historiador esto es oro. Significa que incluso quien odiaba a Jesús fue forzado a admitir que él era un operador de milagros y que fue ejecutado exactamente como la Biblia dice. Estamos hablando de una colección de textos conocidos como los papiros mágicos griegos. Imagina que encontraste un libro de recetas antiguo, pero en vez de recetas de comida tiene recetas de hechizos, rituales, curas místicas e invocaciones de espíritus. Estos documentos fueron escritos entre el siglo I y el IV. Eran usados por hechiceros paganos, personas que creían en varios dioses y que no tenían ninguna relación con el cristianismo. Y es aquí donde la cosa se pone extraña. En medio de estos textos encontramos fórmulas para expulsar demonios y curar enfermedades. Y en medio de invocaciones a dioses egipcios y griegos aparece un nombre que no debería estar allí, el nombre de Jesús. El texto usa el nombre de Jesús como una palabra de poder. La fórmula dice algo como, yo te conjuro por el Dios de los hebreos, Jesús. ¿Por qué esto es una prueba histórica tan fuerte? Piensa en la mentalidad de un hechicero de aquella época. No estaba interesado en teología, en salvación o en amar al prójimo. Él era práctico. Él quería un resultado. Si tenía que expulsar un espíritu maligno, usaba los nombres que sabía que funcionaban. El hecho de que magos paganos usaran el nombre de Jesús prueba que, incluso fuera de la iglesia, incluso entre los enemigos de la fe o personas totalmente ajenas a ella, la fama de Jesús como alguien que tenía autoridad sobre el mundo espiritual era indiscutible.
Ellos reconocían el poder incluso sin seguir a la persona. Esto confirma de forma impresionante un relato que está en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 19. Allí cuenta la historia de algunos judíos que intentaban expulsar espíritus malignos usando el nombre del Señor Jesús. La arqueología encontró exactamente eso en el papel. Estos papiros prueban que el nombre de Jesús no quedó restringido a un grupo pequeño de fieles en Galilea. Explotó culturalmente al punto de ser usado en rituales paganos. Ellos no creían en él como Mesías, pero sabían que su nombre tenía peso. Llegamos a nuestro último testigo, y este es especial porque no era un líder religioso ni un perseguidor violento. Era un intelectual, un crítico. Piensa en él como un comediante ácido o un comentarista social cínico de la antigüedad. Su nombre era Luciano de Samosata. Luciano vivió en el siglo II y se ganaba la vida escribiendo sátiras, textos hechos para burlarse de la sociedad, de las creencias y de las costumbres de la época. En una de sus obras decidió hacer una broma sobre los cristianos. Él consideraba a ese grupo de personas unos ingenuos, pobres infelices que creían que vivirían para siempre y que compartían todo lo que tenían unos con otros. Pero en medio de sus bromas y críticas, Luciano necesita explicar a sus lectores quién era la figura central que motivaba toda esta locura. Y es ahí donde nos entrega la prueba. Luciano escribe con todas las letras que los cristianos adoraban a aquel hombre que fue crucificado en Palestina. Él dice que ese hombre introdujo este nuevo culto en el mundo y que por eso fue ejecutado. Luciano no tenía ningún motivo para inventar eso. Él no tenía respeto por Jesús, lo llamaba sofista crucificado, una forma de llamar a alguien engañador. Pero nota lo que él no hace. No cuestiona si Jesús existió. Para un intelectual romano bien informado del siglo II, la existencia y la ejecución de Jesús eran hechos públicos, tan reales como la existencia del emperador. Luciano confirma sin querer la base histórica del cristianismo. Jesús fue una persona real y física. Es la confirmación que viene de la boca de quien se reía de la fe. Muchas veces oímos decir que Jesús es una copia de mitos antiguos o una invención de la Iglesia Católica siglos después. Pero la arqueología y la historia no permiten esa conclusión. Las piedras gritan lo contrario. Tenemos pruebas físicas de que su familia existió. Tenemos pruebas visuales de que mucho antes de que cualquier concilio o emperador aceptara la fe, personas comunes, soldados, esclavos, mujeres, ya lo adoraban como Dios y estaban dispuestas a morir por eso. La evidencia histórica es abrumadora. Puedes dudar de los milagros si quieres. Puedes debatir la teología. Pero la historia dejó sus marcas indelebles. Como dijimos al inicio, la verdad sobre Jesús no depende solo de fe. Está grabada en la realidad de nuestro mundo. Y si esta evidencia te ha impactado, si has visto cómo la historia confirma la palabra de Dios, entonces no te pierdas nuestro próximo video donde te mostraremos cómo fue construida el Arca de la Alianza, el cofre sagrado donde Dios habitaba entre su pueblo. Un objeto extraordinario que revela la santidad de Dios y su deseo de estar cerca de nosotros. Te va a sorprender cada detalle de su construcción divina. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga abundantemente.